habitualmente la fisiológica se da entre los 2 y los 8 días. Pero si aparece el primer día, en las primeras 24 horas, se considera una hiperbilis patológica. Valores. En las primeras 24 horas, el recién nacido de término debería tener valores entre 2 y 6 miligramos por decilitro, no más que eso. Y el recién nacido de término entre 1 y 6. Son como un poquito parejos, ¿cierto? Después de las 48 horas, o dentro de las 48 horas, debería tener el recién nacido de término de 6 a 7 miligramos por decilitro. Y el recién nacido de término de 6 a 8 miligramos por decilitro. Y del 3 al 5 días, del tercer al 5 días, quinto día, el recién nacido de término no debería ser más de 12 miligramos por decilitro. En el de pretérmino, no más de 15 miligramos por decilitro. ¿Sí? Esos serían los valores normales. O sea, se entiende que hay una diferencia fisiológica entre los 2 y los 8. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, estos deberían ser los valores normales. Si ya hay más concentración de hiperbilis o de bilis, ya necesitamos un tratamiento que es, ¿qué cosa? ¿Fototerapia? La fototerapia. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Lo que les tiene que quedar claro es que en las primeras 24 horas nosotros no deberíamos tener un aumento importante en la bilirrubina y el número, porque eso se considera patológico. La ictericia, como bien lo definieron ustedes, no creo que sea necesario que lo mencionen de nuevo, es un aumento, ¿cierto? Se manifiesta como un aumento de la coloración de la piel, de las mucosas y de algunas secreciones también, ¿cierto? La orina puede estar más colúrica. El valor normal en condiciones normales, no estamos hablando de la ictericia fisiológica entre los 2 y 8 días, el valor normal de la bilis en todos nosotros debería ser de 1 miligramo por decilitro. Yo, por ejemplo, tengo Gilbert. Entonces, ¿qué se llama Gilbert? Es una patología, no es patología, es un síndrome benigno, en donde cuando yo me estreso mucho se me pone la esclera amarilla. Y habitualmente mi valor normal de bilis, mío, lógicamente tal, es de 1,5 miligramos por decilitro. O sea, yo me tomo exámenes de bilis y siempre me sale un poquito alto. Entonces, yo de repente me pongo amarillo. Pero no me pasa nada. Afortunadamente, no ha llegado al cerebro todavía. El grito no me ha dado. ¿Ya? Entonces estamos, todavía no. ¿Ya? Entonces, por eso, si uno tiene valores en condiciones normales, no estamos hablando de la ictericia fisiológica en el recién nacido, entre 1,5 y 2 miligramos por decilitro, se manifiestan habitualmente con coloración amarilla. ¿Ya? Y si podemos ver los valores de los recién nacidos, hay unos valores que están aumentados sobre 1, ¿cierto? Sobre todo en las 48 horas y entre los 3 y 5 días. Pero siguen siendo fisiológicos. ¿Y por qué podría ser fisiológico, chicos? ¿Entienden por qué? A los que estudiaron. ¿Por qué entienden que podría ser fisiológico? Porque... ¿Qué pasa en el recién nacido cuando nace? Se tiene que adaptar, ¿cierto? Y habitualmente nace con muchos glóbulos rojos. ¿Y qué pasa con los glóbulos rojos? Que la vida media de los glóbulos rojos cuando nacen los niños se mueren rápido, ¿cierto? Tienen como siempre adaptarse y se mueren rápido estos glóbulos rojos por la poliglobula. Son muchos, entonces se mueren rápido. Y ahí cuando veamos el video van a entender qué pasa con el grupo E, que se transforma finalmente en bilirrubina, ¿ya? Pero lo vamos a ver en el video. Entonces, en condiciones normales, con 1,5 miligramos, ya nos ponemos un poquito amarillo. Específicamente las mucosas sin pigmentación de la piel. Y ya de 4 a 5 miligramos aparece la ictericia ya en la piel. La pigmentación amarilla. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendemos? Vayan preguntando. La escala de Kramer. La escala de Kramer es una escala que nos permite ver los niveles de bilis dependiendo la ubicación. Pero la ubicación va a ser adelante. Cefalocaudal. Si partimos por la cabeza, el valor de la bilis va a ser un poquito menor, ¿cierto? De 4 a 7 miligramos por decilitro. Si partimos por la zona 2, que es hasta el ombligo, el valor va a ser hasta 8,5 milímetros, 5 a 8,5 milímetros. Si partimos de la zona 3, que es esta, hasta las rodillas, va a ser de 6 a 11,5 milímetros por decilitro. Y si llegamos al tobillo, va a ser de 9 a 17 habitualmente miligramos por decilitro, que si está en las plantas de los pies, de 15 miligramos por decilitro, mayor de 15 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces ahí uno podría saber si uno hace un examen físico, cuando estemos en práctica, le hacemos un examen físico al recién nacido con la luz natural y veamos la coloración
¿Se acuerdan que hablamos que la ictericia fisiológica iba entre los 2 y los 8? Y dijimos que en las 24 horas se alimenta amarillo. ¿Qué es lo que es eso? Patológica, ¿cierto? Actualmente requieren una realización de las 24 horas. Entonces, si el niño nace y nace amarillo, se queda hospitalizado. Yo nací amarillo y me tuve que quedar hospitalizado cuando era recién nacido. Si tenemos valores sobre los normales, actualmente requieren fototerapia. Y se pasa, por ejemplo, más de una semana en el recién nacido de término y sigue amarillo, habitualmente requiere fototerapia. Y si es recién nacido de pretérmino, mayor a 2 semanas requiere fototerapia. ¿Ya? ¿Es examen que le hacen a la niña y le ponen un aparato mismo para ver si tiene el amarillo? Yo la verdad nunca lo he visto. Para ver el tema de la... Habitualmente uno toma, al menos en el hospital, lo que se ve, se usa el examen físico, y eso es lo que vamos a ver nosotros, y se toma un examen de sangre para ver la concentración de líquido. Yo la verdad desconozco eso. Es interesante, a lo mejor es algo más nuevo. No sé, como si fuera... Puede ser un sensor de... Puede ser, porque después vamos a ver que la Biblia absorbe luz, a lo mejor es algo relacionado con luz, no lo sé. Me doy claro ahí, no hablaba nunca de eso. ¿Ya? Yo le preguntaba porque mi sobrino ¿Ya? tuvo unos patrones como de 11,9. ¿Ya? Entonces le habían dicho que si pasaba de ese 0,1 que me faltaba, tenía que hospitalizar. Sí, porque fíjese, miren, voy a repasar para que ya entiendan. Sí, fíjese. ¿Qué dijimos acá? 11,9 tenía. Ya, con 12, ¿qué pasa? No debería tener dentro de los 3 y 5 días más de 12 mililitros. Posiblemente por eso se van a hospitalizar. ¿Entienden la idea? Sí, fue recién nacido de término. El valor de recién nacido de término no debería ser más de 12 mililitros por decilitro. Estamos hablando de una ictericia fisiológica. Ustedes dijeron que si tenía 11,9 y pasaba de eso, obviamente que se tenía que hospitalizar. Porque no estaría dentro del margen. Está muy límite el valor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Vimos entonces la escala de Kramer, que es importante que ustedes la evalúen cuando hagan el examen físico de su paciente, que va a ser más o menos estimativa, porque así como trata de depender del ojo clínico que uno tenga. Entonces, por eso es importante contrarrestarlo con los valores sanguíneos. Ya, vamos a ver un video para que entiendan la fisiopatología, ¿cierto? Ya, pongan atención. De la bilirrubina. ¿Por qué es importante conocer las diferentes etapas del metabolismo de la bilirrubina? Es importante, ya que nos permitirá comprender las causas que llevan a la elevación de la bilirrubina sérica en los primeros días de vida. Iniciemos con la formación. La producción de bilirrubina del neonato con relación a su peso es 2 a 3 veces superior a la que tiene un adulto. Esto relacionado a su alta masa eritrocitaria, a que la vida media de sus glóbulos rojos más corta y a una mayor producción a partir de fuentes no eritrocitarias. La principal proteína que contiene el grupo hemo es la hemoglobina de los hematíes. La hemoglobina liberada por los hematíes senescentes en el sistema reticular endotelial es el origen del 75%. Chicos, si la voy a poner del principio, que no estaba desde el Pero principio. vamos a Ahora hablar sí. sobre el metabolismo de la bilirrubina. Pero ¿por qué es importante conocer las diferentes etapas del metabolismo de la bilirrubina? Es importante, ya que nos permitirá comprender las causas que llevan a la elevación de la bilirrubina sérica en los primeros días de vida. Iniciemos con la formación. La producción de bilirrubina del neonato con relación a su peso es 2 a 3 veces superior a la que genera un adulto. Esto relacionado a su alta masa eritrocitaria, a que la vida media de sus glóbulos rojos más corta y a una mayor producción a partir de fuentes no eritrocitarias. La principal proteína que contiene el grupo hemo es la hemoglobina de los hematíes. La hemoglobina liberada por los hematíes senescentes en el sistema reticular endotelial es el origen del 75% de la producción de bilirrubina. No debemos olvidar que 1 gramo de hemoglobina produce 34 miligramos de bilirrubina. El 25% restante de la bilirrubina se denomina bilirrubina marcada precoz y deriva de la hemoglobina liberada por la eritropoiesis ineficaz en la médula ósea, procedente de otras proteínas tisulares que contienen el grupo hemo y de la hemoglobina. La bilirrubina es un metabolito fisiológico que, como ya hemos comentado, deriva de la degradación de las proteínas que contienen el grupo hemo del sistema reticular endotelial. El grupo hemo es oxidado a biliverdina mediante la acción de la enzima liposomal hemoxioxigenasa.
Esta reacción libera monóxido de carbono y hierro. El monóxido de carbono será eliminado a través de los pulmones, mientras que el hierro va a ser reutilizado. A continuación, será la enzima biliverdina reductasa que reduce la biliverdina a bilirrubina. Y es así como pasamos al transporte. La bilirrubina es una sustancia no polar e insoluble en agua que debe unirse a una proteína para poder ser transportada en el plasma. ¿Cuál es esa proteína? La albúmina. Se dice que la bilirrubina unida a la albúmina no penetra en el sistema nervioso central y se cree no tóxica. Es así como podrá viajar de manera aparentemente segura hasta la superficie del hígado. Debemos recordar que existen algunos factores que van a disminuir la capacidad de unión de la albúmina a la bilirrubina, como por ejemplo en algunas condiciones clínicas, como la prematurez, asfixia y acidosis, hipotermia, infección, hemólisis. También va a haber una competencia entre algunas sustancias con la unión de la albúmina, como por ejemplo cuando hay un aumento de los ácidos grasos libres, sulfonamidas, medios de contraste radiológico, salicílicos e indometacina. Seguimos ahora con la captación. La bilirrubina, que ya se transportó unida a la albúmina hasta la superficie del hígado, se va a disociar de esta atravesando la membrana plasmática del hepatocito, uniéndose predominantemente a la ligandina citoplasmática, también llamada o conocida como proteína E. Como dato, debemos saber que el fenómeno orbital aumenta la concentración de ligandina y es una proteína que se encuentra disminuida en los primeros días de vida. Ahora, la bilirrubina unida a la proteína I va a viajar hasta el retículo endoplasmático liso, en donde se va a llevar a cabo la conjugación. En el retículo endoplasmático liso, la bilirrubina no conjugada o indirecta pasará a ser conjugada directa e hidrosoluble por acción del ácido glucurónico, dando lugar al glucurónido de bilirrubina. La enzima más importante que interviene en este proceso es la glucorintransferasa. Y pasamos a la excreción. Después de la conjugación, la bilirrubina ya hidrosoluble puede ser excretada por la bilis y lo hace mediante un proceso activo dependiente de energía. Puede atravesar el filtro renal, pero no la barrera hematoencefálica, ya que no es liposoluble, no siendo tóxica para el cerebro en condiciones normales. Por acción de las bacterias intestinales, la bilirrubina conjugada será reducida a estercobilinógeno y urobilinógeno. El estercobilinógeno y urobilinógeno serán oxidados y se van a convertir en estercobilina y urobilina. La estercobilina será eliminada por las heces, mientras que la urobilina será reabsorbida y será luego eliminada por el riñón. Pero esto no termina aquí. La reabsorción de la bilirrubina a través del tracto gastrointestinal y la nueva distribución hasta el hígado para una reconjugación se denomina circulación interhepática. Normalmente la bilirrubina conjugada no es reabsorbida una vez que ingresa al tracto gastrointestinal, a menos que se transforme nuevamente en su forma no conjugada. En el adulto normal, la mayor parte de la bilirrubina conjugada es reducida a estercobilina por las bacterias y solo una pequeña fracción es hidrolizada a bilirrubina no conjugada y luego reabsorbida a través de la circulación interhepática. Distinto es en el intestino estéril del recién nacido, que no tiene lugar o muy disminuida la reducción de la bilirrubina a estercobilina, además de ser rico en beta-glucuronidasa, una enzima que transforma la bilirrubina a su forma no conjugada. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el recién nacido para poder contrarrestar esta situación? Lo que hace es realizar la conversión de bilirrubina conjugada a urobilinoides. ¿Y por qué urobilinoides? Porque la beta-glucuronidasa no tiene acción sobre él. Para finalizar, les recuerdo algunos procesos patológicos que aumentan la circulación interhepática, como lo son la reducción de la ingesta enteral, la atresia intestinal, el hilio meconial y la enfermedad de Fishburne. No se olviden revisar los posts de la proteína. Muchas gracias a todos los que se unieron a este video, que se dieron el tiempo para verlo y confiaron en la proteína para poder aprender. Parece trabalengua, ¿cierto? Sí. Ya. Chicos, qué importante que tenemos la bili no conjugada o indirecta, ¿cierto? Y la bili conjugada directa. ¿Dónde se conjuga la bili? Según el video. En el hígado, ¿cierto? En el hígado se conjuga. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un niño, un recién nacido? Está bien, las células del hepatocito, ya es como muy específico, pero en el hígado, ya, muy bien, muy bien. Ese fue por ahí por el detalle. Ya, pero tenemos que tener súper claro, ¿qué pasa con el recién nacido? Lo dice la
de Neo? ¿Qué dice la profesora de Neo? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo son los glóbulos rojos en los niños recién nacidos? Se muere más rápido. Son abundantes y se mueren más rápido, ¿cierto? Entonces eso hace que se liberen muchos glúbulos, que es cierto que pasaba al torrente sanguíneo y se unía a qué cosa? A la albúmina. A la albúmina, y la albúmina la llevaba ¿a dónde? Al hígado. Al hígado, y ahí la conjugaba, ¿cierto? Entonces si tenemos mucho grupo M, mucha biliverdina que se transforma en bilirrubina, tenemos mucha bili no conjugada, todavía dando vueltas. Y si después vemos los procesos fisiopatológicos, vamos a entender qué pasa, porque este recién nacido le puede pasar que le aumente la bilirrubina. ¿Ya? Si se fijaba en una parte decía que se transformaba en estercobilina, ¿cierto? Que se iba por las deposiciones, y en urobilina, ¿cierto? Que se iba por la orina. ¿Y qué pasa en el fondo si un niño recién nacido tiene, por ejemplo, problemas en el acoplo y lactancia materna, tiene problemas en la succión? ¿Qué le podría pasar? Se podría deshidratar, ¿cierto? Entonces, ¿vamos a poder eliminar la bilis según los conceptos de fisiológicos de la liberación? No, pues entonces todos esos aspectos son importantes de considerar. Ya. ¿Lograron entender un poco el video? Lo importante es que tengan que, en el fondo, el niño tiene poliglobulia, que su vida media se puede muy rápidamente, muy corta, que en el fondo se tienen que, la bilis no conjugada se tiene que conjugar en el hígado, no le pongan ribosoma, no salen muy por ahí, y tiene que salir conjugada de este hígado, y después tiene que pasar al intestino para irse por las deposiciones, y no debe irse por la orina. Si no logramos eso, vamos a tener niños con un aumento de la hiperbilirrubina. ¿Ya? ¿Sí? Con eso, así como bien resumido, tenemos más o menos la idea de qué puede pasar con el recién nacido. Ya, entonces sigamos. Quedamos en esta diapositiva. Ahora, habitualmente, como decíamos en el periodo neonatal, entre los 2 y los 8 días, habitualmente dijimos que era un proceso fisiológico el aumento de la bilis en las concentraciones que hablamos, en los parámetros, no más allá de eso. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Puede pasar que esta bilis se vaya al cerebro, al sistema neurológico, y provoque una enfermedad que se llama, que es el diagnóstico anatomopatológico, se llama Kerninkes, ¿sí? Y el diagnóstico clínico se habla de una encefalopatía. Yo me imagino que ustedes saben lo que es una encefalopatía, lo vieron en el neurológico, ¿cierto? Que puede haber unas alteraciones neurológicas, pueden pasar varias cosas al paciente, ¿ya? Entonces, hablamos de Kerninkes, diagnóstico anatomopatológico, y encefalopatía bilirrubínica, cuadro clínico. Ya. Hay varias fases en el diagnóstico, pero tenemos que entender que afecta al sistema neurológico del recién nacido. Entonces podemos encontrar la fase inicial, donde el niño está con vómito, está hipotónico, tiene llanto, tiene un poco de rechazo alimentario. Después tenemos la segunda fase, ya está irritable, ya se puede poner hipertónico o un opistótono. ¿Qué eran los opistótonos? ¿Se acuerdan del opistótono? ¿Qué le pasa al niño cuando está con opistótono? Se le puso la cabecita hacia atrás como el cuello y se pone así, y eso. ¿Ya? Ese es opistótono. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una alteración neurológica producto de la bilis que logra llegar al cerebro. Y después tenemos la fase crónica, que hay una actividad característica donde el niño ya está hipertónico, tiene una aretosis, que la aretosis tiene que ver con movimientos involuntarios y puede tener retardo en el desarrollo psicomotor. Entonces hay tres fases: la fase inicial, ¿cierto?, que es la que mencionamos, después viene la segunda fase, ¿ya? Y la tercera fase, que es la crónica, cuando ya el niño tiene esta actividad de hipertonía, de aretosis, que en el fondo son estos movimientos involuntarios, y retraso en el desarrollo psicomotor. Entonces, por eso es muy importante controlar esta hipervisión. ¿Sí? ¿A todos nos queda claro por qué? ¿Cuál es el objetivo final? Evitar que el niño tenga Kerninkes. ¿Sí? Ya. Ahora, puede pasar que en esta fase crónica el niño termine con secuelas, con sordera, con alteraciones de la visión, con alteraciones del desarrollo psicomotor. Ya. Clasificación de la hiperbilirrubinemia neonatal según la fecha de aparición de la ictericia. ¿Sí? Tiene que ver con
con las causas de hiperbilis según la fecha. ¿Qué dijimos? Que si el niño tenía hiperbilis el primer día, ¿era patológico o no patológico? Patológico. ¿Cuáles son las causas principales que podrían ser? La más frecuente, si hablamos de la poliglobulia, por la hemólisis, por la destrucción de los glóbulos. Entonces podríamos tener un recién nacido que el primer día lo vamos a encontrar amarillo y con niveles de hiperbilidad, ¿cierto? Y las raras podrían ser infecciones, que fue mi caso. Yo tuve mi mamá tuvo una infección, era la época de aquellos que no había mucho cuidado con la infección intrahospitalaria, y a mí me tuvieron que hospitalizar y dejar en fototerapia el primer día, si mi mamá se tuvo que ir a la casa y a buscarme. ¿Ya? Entonces eso pasa cuando es el primer día. Y después tenemos la temprana, ahí dice 71 días, pero el séptimo día, así que ojo, no se confundan, ¿ya? Apaga la diapositiva, no, pero la realidad que la aclara. Del día 2 al séptimo día. Las causas más frecuentes tenemos fisiológica, infecciones, por hemólisis y por lactancia materna. ¿Qué se le ocurre que podría ser por lactancia materna? ¿Qué podría pasar con la lactancia materna? Según lo que hablamos, según el video. Si el niño toma poca lactancia materna, o no tiene deshidratado. Se puede deshidratar. ¿Y qué pasa si se deshidrata? No puede eliminar. No se puede eliminar por la orina y las deposiciones, ¿cierto? La bilis va a quedar retenida, ¿cierto? En el componente sérico, ¿sí? También se dice que hay un componente de la lactancia materna que no está bien definido, que es un factor que impide la metabolización adecuada de la bilis, ¿ya? Está un poco asociado a eso. Entonces, obviamente uno tiene que fomentar la lactancia materna porque es lo más importante, pero puede pasar que este factor haga que no se metabolice bien la bilis, ¿sí? Pero permite a la vez eliminar. ¿Ya? Y condiciones raras serían poliglobulia tóxica, infecciones intrauterinas y hijos de madre diabética. Después tenemos la tardía, que es mayor a 8 días, que puede ser lo más frecuente. Volvemos con el tema de la lactancia materna. Podemos tener infecciones y atresia de las vías biliares. ¿Qué es lo que es atresia? No formación, término fisiopatológico, no formación de algún órgano. Hay una atresia, no está, ¿ya? No se formó. ¿Ya? Y en condiciones raras podemos tener nutrición parenteral, alteraciones generales, endocrino-metabólicas y hepatopatías connatales, como por ejemplo la atresia de la vía biliar. Eso es más raro. Lo más frecuente en los recién nacidos es por la poliglobulia y en el fondo que se produce por una hemólisis y por el tema de la lactancia materna, ya sea por la lactancia materna propiamente tal, la leche materna, o bien por la deshidratación que le podría provocar a este niño, que hace que no podamos eliminar adecuadamente la bilis por las deposiciones y la orina. Más específicamente por la diuresis, que dijimos que ese intestino era un intestino maduro que le costaba transformar la bilis en estercobilis, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Según el tipo de bilirrubinemia predominante tenemos las tempranas, que es, el predominio es de bilis no conjugada o indirecta, ¿sí? Y las tardías tienen que ver con la bilis conjugada o directa, pues se supone que ahí deberíamos tener un hígado un poquito más maduro y un niño más maduro, ¿cierto? Entonces por eso se asocian las hiperbilis, se asocian más con el aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta, por todo lo que hablamos. Por todo lo mencionado en el video. Ya. La hiperbilis indirecta, las características. Esto hablamos de una ictericia fisiológica, dijimos, entre los 12 y los 8 días, ¿cierto? Aumenta esta bilirrubina. Habitualmente es una ictericia leve, no vamos a encontrar un niño con tanta pigmentación amarilla, con las mucosas tan amarillas, o con las secreciones tan amarillentas, o colúricas, con una coloración del pigmento de la bilis. Y el niño generalmente va a tener los reflejos conservados, mucho algún niño que va a estar un poquito pálido, pero en general en buenas condiciones generales. No va a ser un niño que va a estar comprometido, por ejemplo, si el valor es mucho más alto y podría llegar al sistema inmunológico. ¿Ya? Y vamos a encontrar que la orina y la heces van a estar de color, en este caso, la orina y la heces van a estar de color normal, ¿ya? Sino que vamos a encontrar mucosas y pigmentación amarilla.
Y si ve aquí los valores, fíjense, con lactancia artificial, el valor de la bilis total, no debería ser mayor a 12.9 miligramos por decilitro. Y en el recién nacido prematuro, y con lactancia materna exclusiva, no debería ser mayor a 16 o 15 miligramos por decilitro. Entonces, con la lactancia artificial no mayor a 12 y con la lactancia materna no mayor a 15 a 16. ¿Ya? Entendiendo que hay un factor de la leche materna que hace que quizás no se metabolice adecuadamente la leche. ¿Sí? Por eso a veces el valor es un poquito mayor. Pero está favoreciendo, ¿cierto?, la circulación de la bilis y la eliminación por vía de las deposiciones y la... ¿Ya? Un poquito enredado, pero se entiende, ¿sí? ¿Hasta el momento se entiende? Ya. Si no me detiene, sí. Ya. ¿Qué dijimos que pasaba en el niño? Inmadurez del sistema hepático, polilobulia, ¿sí? ¿Qué más? La destrucción de los eritrocitos porque tienen vida media corta. Esas son las principales causas. ¿Ya? Hay una inmadurez del hígado, hay polilobulia, hay mucha destrucción de glóbulos rojos, estos eritrocitos tienen vida media corta. Entonces todo eso se traduce en una concentración aumentada de la bilis en el cuerpo. Y si a eso le sumamos que el niño está tomando poco pecho, tiene poco acople, podemos tener en el fondo mayor cantidad de bilis en el organismo. ¿Ya? Ya, tenemos ictericia de predominio indirecto y de predominio directo. Ya, dice ictericia patológica, pero entonces ya entendemos que la ictericia patológica parte de las 24 horas de vida, ¿cierto? Y se aumentan las concentraciones que mencionamos, este niño ya se está transformando en una ictericia patológica. Y si pasa más de una semana de recién nacido término, o más de 2 semanas de recién nacido pretérmino, hablamos de un niño que está complicado, está teniendo una ictericia patológica que se puede llegar al cerebro y transformarse en un ternito. Ya. La de predominio indirecto tiene que ver con la fisiológica, que ya lo mencionamos, tiene que ver con la ictericia por falla de la lactancia materna, que ya lo mencionamos, ¿cierto? Ictericia por leche materna, que ya lo mencionamos, y por incompatibilidad del grupo RH y por el grupo ABC. ¿Qué creen que puede pasar si la madre es RH negativo y la guagua es RH positivo? Una anemia de presentación. ¿Pero por qué? ¿Qué puede pasar? Porque por los anticuerpos. Por los anticuerpos que genera la madre, ¿cierto? Entonces hay una mamá que va a generar, que tiene el globo, tiene RH negativo y la guagua RH positivo desconoce a este extraño, podríamos decirlo, a estos glóbulos rojos extraños que tienen factor RH positivo y los ataca, como bien dice Fernando. Los ataca, entonces hay un ataque masivo y hay una destrucción masiva de los glóbulos rojos. ¿Y qué pasa cuando se destruyen muchos glóbulos rojos? ¿Se transforman en qué? En bilirrubina, ¿cierto? Y asociado a todo lo demás, tenemos un aumento de la bilis en el organismo del recién nacido. Muy bien, Fernando. Y después tenemos la incompatibilidad por grupo ABC, que también es como un poco parecido. Ahora, las ictericias de predominio directo tenemos fibrosis quística, la fructosemia, la galactosemia, el síndrome de Durin-Johnson, el síndrome de Rotor y las enfermedades infecciosas. No se compliquen con eso, porque todo tiene que ver, todas esas síndromes, esas patologías o complicaciones tienen que ver con la metabolización de la bilis, ¿ya? Pero de la bilis directa, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar más en esta parte que está acá, ¿sí? Estamos hablando de recién nacido. Lo otro ya son condiciones de base que pudiera traer, que son un poco feos, ¿ya? Relacionadas a ictericias graves y persistentes, ¿cierto? Tenemos que entender que cuando es patológica vamos a tener ictericias graves y persistentes dependiendo en el fondo de la concentración. Ya. Frente a lo anterior, no voy a pasar la diapositiva. Ustedes, enfermeras de la unidad de pediatría, y lo van a ver cuando vayamos al campo clínico, se van a encontrar con un niño que va a estar de repente en una unidad radiante, con una cama, con una fototerapia. ¿Qué vamos a evaluar? Antes de hacer el examen físico, según todo lo que hemos hablado. ¡Despertemos! ¡Vamos! ¿En la ficha hay algún examen complementario? Sí. Bien. Los grupos de sangre de la mamá y del... Perfecto. El grupo de sangre y el factor, ¿cierto? También, si es RH negativo. Entonces, la historia clínica, ¿cierto?
tanto de la madre como de quién, del recién nacido. Entonces la mamá, vamos a preguntarle a él, o vamos a revisar si la mamá es grupo de RH negativo, qué grupo sanguíneo tiene, si tiene un test de PUM positivo, tiene que ver un poco con esta respuesta de los anticuerpos. Si la madre es diabética, no pasa, porque qué pasa con la diabetes y cuando son insulina dependientes o tienen diabetes las madres. ¿Qué más podríamos preguntarle? Que está asociado generalmente a condiciones de inmadurez. Fármacos, drogas, ¿cierto? Siempre están como influenciando el desarrollo normal de un recién nacido. ¿Sí? Ya, voy a mantener el último siguiente. Vamos. Ya. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, revisemos. Dijimos, grupo materno cero, factor de reacción negativo. ¿Ictericia en hijos anteriores puede ser? Claro, porque puede ser que haya una condición que está generando que tenga hijos con ictericia, ¿cierto? Historia de anemia familiar, test positivo que lo mencionamos, presencia de diabetes tipo 1 gestacional, uso de fármacos también lo mencionamos, infecciones durante el embarazo. ¿A qué se le ocurre? ¿Por qué? ¿Qué podría pasarse con infección? Las infecciones alteran todo, entonces pueden alterar el buen funcionamiento del hígado del recién nacido. ¿Ya? Ya sé que en el fondo no se conjugan de aquí, que ande circulando por ahí y aumentando. Ya, ¿qué más? Historia clínica del recién nacido. ¿Qué vamos a observar en el recién nacido? ¿Qué vamos a ver? ¿Visualmente? Sí, puede ser visualmente. Por ejemplo, ¿se les ocurre equimosis o cefalomatomas? ¿Qué es un cefalomatoma? Cuando un niño tiene un parto traumático, una perfusión, ¿cierto? Está contenida ¿por qué? Por sangre. En el fondo es como un hematoma. Y si tengo obstrucción del glóbulo rojo, ¿qué pasa nuevamente? Aumento de la bilirrubina. ¿Ya? Entonces, grupo sanguíneo, factor de Scum, días de vida, horas. Importante saber si está en su primer día, en su segundo día, en su tercer día. Peso de nacimiento, también importante, la edad gestacional. ¿Qué dijimos? Que el recién nacido de pretérmino está más propenso, ¿cierto? El de pretérmino está mucho más propenso a ser hipervírico porque tiene mayor inmadurez. Asfixia. Todo lo que tenga que ver con asfixia en el recién nacido también influye en su proceso normal de la transformación de la vida. Y expulsión meconial. ¿Qué pasa si no hay expulsión meconial? Lo mismo que vimos antes. La estercobilina, el urobilinógeno. No estoy eliminando la estercobilina. ¿Qué pasa? Hay recirculación enteropática y vuelve la bilis al hígado. Chicos, me encuentro como cara de... ¿Qué me está hablando la profe? El sueño, profe. ¿Entienden? Sí. ¿Entienden un poco? Ah, claro, y vuelve la circulación enteropática. Se reabsorbe de nuevo la bilis y se va de nuevo al torrente sanguíneo, porque no lo eliminamos. ¿Ya? ¿Sí? Chicos, ¿tienen cara de que entienden un poco? ¿Sí? Sueño, profe. ¿Sí? O más o menos. Ya. Cuando entiendan bien el proceso de cómo se forma la bilis, cómo se elimina, van a entender todo. Es un poco lo que pasa con el corazón. Si no entienden el funcionamiento normal del corazón, no van a entender eso. ¿Ya? Cuando yo logro entender lo fisiológico, lo normal, puedo entender lo anormal. Siempre va a ser así. ¿Ya? Vamos. Valoración clínica. ¿Qué van a hacer ustedes como enfermeros cuando vamos a campo clínico? ¿Qué van a hacer en la valoración clínica aparte de toda la historia del paciente? La historia de la madre, examen físico. ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver, imagínense ahí la guagua. Visualizar las cosas que más. Aplicar la escala de Kramer. Podemos aplicar la escala de Kramer. Vamos a revisar la coloración de la piel, ¿cierto? Ojalá con luna dural. Porque esta ¿Cómo luna está la piel realmente- también? hay una cosa que son amarillas, que son amarillas, ¿cierto? Que son las frías y las otras son, no sé qué, son las más frías, que no le llaman las frías, las cálidas. No vamos a ver nada. Ojalá hay una ventana, vamos a tener el recién nacido cerca de la ventana, obviamente cerrada, ¿ya? Para evitar las corrientes, la hipotermia y poder hacer un examen físico del recién nacido. Vamos a hacer una presión digital, puede ser en la guatita,
en el muslo, ¿cierto? Y vamos a ver si está la coloración amarilla y en qué nivel. ¿Sí? Importante. Vamos a observar si hay cefalomatoma, si hay equimosis, ¿sí? Todo eso podemos observar. Ya. Entonces, dijimos que el natural, la progresión de escalograma, como dijo Fernanda, buscar cosas orientadas como la presencia de pato y esplenomegalia y presencia de hematomas o equimosis. ¿Ya? ¿Qué más? Es importante evaluar la técnica de la estancia materna, la succión, el acople. ¿Por qué? Quiero que me lo digan ustedes para ver si se entiende. Porque si no se acopla bien, la vez no va a succionar bien y se puede dilatar el niño. ¿Y qué pasa si se deshidrata? Aumenta la bilirrubina. Porque no la podemos eliminar, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos un niño con pigmentación más amarilla. Bien. Importante, evaluar el peso. ¿Por qué creen que es importante evaluar el peso? La idea es que no pierda Chicos, peso. ¿por qué es importante evaluar el peso relacionado con la lactancia materna? Porque si no se alimenta, no se baja. Claro, entonces quiere decir que es un indicador de que dice que este niño no se está alimentando adecuadamente y por el está amarillo. ¿Ya? Entonces tenemos un niño, un recién nacido que pesó. Todo lo afecta. Todo lo afecta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la fórmula? Háganlo ustedes en su celular. Por ejemplo, tenemos el peso actual y peso de nacimiento, ¿cierto? Sería el peso actual menos el peso de nacimiento por 100 partido por el peso de nacimiento. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Tenemos un recién nacido que pesa 1.500 gramos al nacer. Ya, y su peso actual al momento de la consulta es de 3 kilos 100. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Según la fórmula. Diferencia entre el peso actual, 3 kilos 100, ¿cierto? Y 3 kilos 500. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? 400. Multiplíquenlo por 100. ¿Cuánto les dio? Ya, y eso divídelo por el peso de nacimiento, que es 3 kilos 500. ¿Cuánto les dio finalmente? Ya, y si dijimos que no puede bajar más de peso del 3% en el primer día y no puede bajar más del 7% en el tercer día, bajó. Al segundo día ya tenía 11,4% menos de peso. ¿Está alimentándose bien? ¿Pero es el código de verdad no sube con todo? Sí. Es mucho la cantidad de peso. Entonces, un niño que posiblemente no se está alimentando de manera adecuada. ¿Ya? ¿Sí? Entonces es importante evaluar el incremento o la pérdida de peso. ¿Listo? Entonces está listo el... Ya. Estos chicos, ¿cómo se llama? El percentil, según ustedes lo han visto en la escala de crecimiento, ¿cierto? Es más o menos una escala así como una curva. Es un predictor de si el paciente está en alto riesgo, bajo riesgo o mediano riesgo. Y está asociado con el fondo la complicación que podría generar la hiperbilia. Si yo tengo una hiperbilia en el percentil 75 o un percentil 95, es mayor riesgo, ¿cierto? Tengo mayor riesgo de complicaciones por la hiperbilirrubinemia. ¿Sí? ¿Se entiende? No quiero que entiendan más que eso, solo eso. Y si usted tiene un niño con un percentil muy alto, en relación a la hiperbilirrubinemia, tengo más riesgo que este niño se complique. Entonces, es un predictor, porque piensen que este niño se va a ir para la casa. Entonces, si yo tengo un percentil 75, puede ser que me aumente mucho la bilis y tenga que volver y se hospitalice, ¿cierto? Para la fototerapia. Entonces, es un predictor. Eso me interesa que tengan claro de esta auxiliar, no más que eso. ¿Ya? Ya, hablamos de ictericia patológica. Dijimos que era habitualmente las primeras 24 horas. Habitualmente corresponde a qué cosa? A un proceso hemolítico. Dijimos que lo más frecuente son los procesos hemolíticos y lo menos frecuente eran las infecciones. En las primeras 24 horas, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Ya? Tiene que ver también con cualquier aumento en la concentración de bilirrubina que necesite fototerapia. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Si yo tengo valores sobre lo normal, que está estipulado en los cuadritos, y necesita fototerapia, es una ictericia patológica. Si permanece más de una semana, en el recién nacido de término es patológico. Mayor de la primera semana, parece que la fisiológica es entre 2 y 8. Si pasa de la semana, quiere decir que ese niño necesita fototerapia. ¿Ya?
Y en el recién nacido de pretérmino, se pasa más de 2 semanas, necesitan fototerapia. ¿Ya? Entonces hablamos de que es precoz antes de las 24 horas de vida, habitualmente corresponde al proceso político. Cualquier aumento en la concentración de los valores normales de la ictericia fisiológica es patológica. Signos clínicos asociados, habitualmente el niño puede estar con vómitos, letárgico, puede estar bajando de peso, como lo vimos delante. ¿Sí? Y, como dijimos acá, persiste más de 8 días en el recién nacido de término y más de 2 semanas en el recién nacido de término. Ya, quiero que me digan ustedes, ¿qué es la ictericia patológica? ¡Vamos, vamos, que se puede! ¡Vamos! Vamos, vamos, el café faltó en la mañana, parece. Sí. Estoy mal y mal. ¿Y ustedes? Pues ya. Un aumento de bilirrubina en sangre antes de las 24 O sea, dentro de las primeras 24 horas del día. ¿Qué más? Cualquier concentración sobre los valores normales, ¿cierto? Que requieran de qué cosa? Era 1 más normal, 1.5. No, esas condiciones normales, estamos hablando de la ictericia fisiológica. El niño que está en una condición de ictericia fisiológica tiene aumentada la bilis, pero en condiciones normales porque son concentraciones estandarizadas. Si yo aumento esas concentraciones de ictericia fisiológica, estoy hablando de ictericia, yo estoy diciendo ya que el niño está ictérico, pero es fisiológico. O sea, no es normal, es fisiológico. El concepto de normalidad fisiológica no es lo mismo. ¿Ya? Esos valores que yo les di en los esquemas, si aumentan y necesita fototerapia el niño, porque está con vómito, etcétera, etcétera, eso ya es patológico. Y si el niño persiste con la ictericia después de 1 semana, cuando es recién nacido de término, o cuando más de 2 semanas, cuando es de pretérmino, yo estoy hablando de que ya esto es patológico. Yo necesito un tratamiento. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero evitar es qué cosa. Que esto llegue ¿dónde? Al cerebro, ¿qué enfermedad o síndrome? ¿Ya? Que puede generar todo lo que genera el genúnculo, puede dejar al niño secuelado, incluso puede morir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Lo fisiológico tiene rangos. El niño está histérico entre los 2 y los 8 días. Y eso es, entre comillas, aceptable, no normal, aceptable. Se entiende por todo el proceso, por todo lo que vimos. Pero si el niño ya requiere fototerapia porque esos niveles aumentaron dependiendo de los días, está con sintomatología, o pasa más de la semana, o más de las 2 semanas, o aparece los primeros 24 días, eso es patológico. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Fototerapia. ¿Qué es la fototerapia? ¿Alguien les ha tocado ver? ¿Han tenido experiencia con la fototerapia? ¿Han visto a quién está la fototerapia? La fototerapia es un sistema que permite que la bilis se diluya, se disuelva y se pueda ser eliminada a través de las deposiciones y la dilución. ¿Y a través de qué? A través de que la bilis es capaz de absorber la luz. Entonces, como la bilis es capaz de absorber la luz, hay un proceso que no lo llamo muy complejo, que se llama fotoisomerización y fotooxidación. A través de esos 2 procesos, la bilis en el fondo se solubiliza y se elimina. ¿Ya? Entonces, por eso es importante en el fondo aplicarle bilis a los niños para disminuir no solo la inflamación, sino los niveles en sangre que me van a evitar que el niño tenga un daño neurológico. Ya. Cuidado de enfermería en el paciente con fototerapia. ¿Qué se les ocurre? Si tengo un niño acá, por ejemplo, aquí hay cosas que me están diciendo que cuidado tengo que tener. Cuidado con los ojos. Sí, taparle la visual. Ya, podemos tener una retinopatía, ¿cierto? Entonces hay que proteger ojitos. Entonces, idealmente uno les va a poner un antifaz que no puede ser así como compresivo, tiene que ser con un grado de elasticidad. Y tienen que estar los ojitos cerrados, no abiertos. Hay que cuidar esos ojitos, hay que hacer un aseguito con suelito fisiológico cuando vamos a hacer los procedimientos y los juntamos de nuevo, ¿cierto? ¿Qué más? Si vemos las fotos, ¿qué otras cosas son importantes? Solamente con pañal. Con pañal, ¿qué tenemos que proteger? Son los genitales. Los genitales, ¿cierto? Es un niño que está, si se fijan, bastante desnudo. ¿Qué vamos a proteger en un recién nacido? Según la clase de recién nacido. La temperatura. ¿Qué puede pasar con este niño? Puede ser una hipotermia. Entonces, ¿qué es importante controlar en el niño? Bien, estamos pensando, me parece. ¿Qué cosa? Muy bien. Ya. Entonces, vamos a controlar la temperatura. ¿Y cada cuánto horas más o menos vamos a controlar la temperatura? Sí, podría ser, pero tenemos que tratar de interrumpir lo menos posible la fototerapia. Podría ser cada 3 o cada 4 horas. ¿Ya? Entonces,
cuando estemos en el hospital y esté un niño con fototerapia, por favor concentrar toda la actividad en el momento, que controlen la temperatura, le hagan cambio de posición, le hagan aso ocular y le controlen los signos oculares para evitar que suspender la fototerapia, ¿cierto? Porque necesitamos que sea eficiente. ¿Sí? Los que hicieron gestión conmigo, que la hicieron ya, voy para acá. Ya. Entonces, para que sea eficiente, ¿cierto? Entonces, ustedes como buenos enfermeros, futuros enfermeros, van a tener todos esos cuidados que no es necesario que se los mencione después porque ya me lo dijeron. ¿Ya? Entonces, todo lo que está aquí, todo lo dijimos. Me parece súper bien porque lo hicieron súper bien. Hablamos de temperatura, protección ocular, mitigar signos de deshidratación. Eso nos faltó, mitigar signos de deshidratación. ¿Qué pasa con la piel de los niños que están mucho rato en fototerapia? Si tiene una luz, un calor ahí intenso, tenemos el sol puesto ahí. Nos deshidratamos. ¿Le vamos a aplicar vaselina o crema? No, ¿por qué? Porque no va a funcionar las otras. No, y se va a quemar más niños. O sea, como cuando uno se pone se echa aceite emulsionado. Yo me acuerdo cuando yo era Lola, me echaba aceite emulsionado y al final me tenía ardiendo, ¿cierto? Porque le provocaba un daño terrible a la piel. Ya, pueden haber quemaduras. No se va a absorber la fototerapia. Entonces, no poner cremas ni vaselina, aunque ustedes vean descamado, porque uno como enfermero tiende como a querer así, ay, mira, está deshidratada, la piel está escamada, y como que tiende a echarle un poquito de crema. No, por favor, no. Ahí dice, nunca lubricar la piel con vaselina. Profe, ¿Ya? ¿qué habían dicho las niñas sobre cómo abrigarlo? No, lo que tenemos que hacer es que evitar la hipotermia, entonces tenemos que controlarla. Porque el niño está desnudo, pero está con este calorcito, ¿cierto? Entonces es poco probable que se haga una hipotermia. Pero si le estamos suspendiendo la fototerapia constantemente y vamos y le controlamos temperatura, después nos vamos de nuevo y volvemos y lo mudamos, después vamos de nuevo, ahí nos va a hacer una hipotermia. Entonces hay que concentrar todo en una sola tensión. ¿Sí? ¿Somos capaces de cuidar a un recién nacido con fototerapia después de esto? Sí. Bien. Va. Qué miedo, no. Ya, importante el ojito, no apretar los párpados, como le decía, los antifaces no tienen que ser oclusivos. Que mantenga los ojitos cerrados, hacer aceite ocular. ¿Ya? Y esta fototerapia es como favorecer que sea más intensa. Entonces, la idea es abarcar toda la superficie corporal, seguramente cerrada para el niño, no raro. Perfecto. ¿Ya? Lo otro es que les ponen esta como luza alrededor de la cuna, porque se refleja la luz, entonces hace que sea más intensa. ¿Ya? Y lo otro es poner un recolector de orina, no un pañal, para que en el fondo llegue lo más posible a toda la superficie del cuerpo. Eso es como una fototerapia más intensa. Lo que habitualmente chicos van a ver en el hospital y lo que hemos visto nosotros es los niños con pañal y antifaz. Como que les ponen pocas veces recolector de orina y yo la verdad no he visto en la luz plateada en la escuela. Ya. Y el otro tratamiento para la hiperbilia es la sanguinotransfusión, que no es más que hacer una transfusión sanguínea de un donante y se produce un recambio de la sangre del recién nacido con el donante. Entonces con eso eliminamos el aumento de la bilis, ¿ya? Y en la vez ponemos glóbulos rojos y blancos. ¿Y cómo se hace? Una técnica que es habitualmente la UCI. Tiene que estar monitorizado el paciente porque tiene muchas complicaciones. Trombosis, trombocitopenia, sangramiento, hemorragia. Entonces es un procedimiento que se hace en la UCI, ustedes no lo van a ver. Habitualmente se hace en la UCI o la UCI pediátrica. Sí, chicos, dudas, para que pasemos a la conclusión y no se nos confundan con los temas. Ya. A modo de resumen, chiquillos, ¿por qué se produce el aumento de la bilis en recién nacido? Causa, dígame causa. Infecciones. Lactancia materna. ¿Pero qué de la lactancia materna? La deshidratación o que tenga un componente de la... Que no esté funcionando bien, no se esté alimentando bien, se trabaja en deshidratación. ¿Ya? ¿Dónde se conjuga la bilis? En el hígado. Bien. Después pasa a dónde? Después del hígado, ¿dónde? No debería ir al intestino primero. ¿Qué pasa en el intestino? Se excreta en esterobilitógeno. Entero. Subliminógeno y estercobilino, Estercobilino, ¿cierto? eso. ¿Y qué pasa en el intestino recién nacido? Como más inmaduro, tiene pocas bacterias, entonces es más difícil que se elimine por esa vía, sino que se elimina más por la vía urinaria. Por eso es importante mantener hidratado al paciente.
día la fototerapia? Lavado ocular. ¿Ah? No interrumpir tanto la... No interrumpir tanto la fototerapia. ¿Cómo va a estar el niño? Desnudo, ¿cierto? ¿Con qué con protecciones? Ocular y Protección genital. genital y protección ocular, idealmente, ¿cierto? Y vamos a concentrar la actividad ojalá en un solo paso y no lubricar aquí. Después de ese conocimiento adquirido, maravilloso, pasamos a la hipoglucemia, que es más cortita. ¿Cómo estamos en el tiempo, chiquillos? Bien. Nos quedan 20 minutos. ¿Ah? 20 minutos. 20 minutos, ya, sigamos. ¿Qué es la hipoglucemia, chiquillos? ¿Qué es la hipoglucemia? Es un trastorno metabólico, ¿cierto? Uno de los trastornos metabólicos más frecuentes es en el recién nacido. Entonces, ojo, cuando tengan un recién nacido hay que evaluar glicemia. Podemos decir. Dicen que no existe un consenso como operacional o un consenso entre los lo que pudiera pasar entre las 24 y las 48 horas respecto a la hipoglicemia. Va a depender de varios factores. Pero sí se habla de un valor operacional o una cifra operacional que dice que nosotros vamos a tratar al paciente recién nacido con hipoglicemia desde 45 miligramos por decilitro en sangre hasta 36. Ese es como el rango. De 45 miligramos a 36, 37 miligramos por decilitro. Obviamente evaluar la clínica, evaluar la sintomatología. O sea, el niño no es solo un valor, chicos, ojo con eso. O sea, podemos tener un niño con un poquito más de glicemia, más aumentada, y lo podemos tener letárgico, tembloroso, sudoroso. Entonces puede ser que eso le esté generando síntomas. Entonces, no es solo el valor, sino que complementarlo en la clínica. Sí, eso es para todo orden de cosas. ¿Ya? Entonces, hablamos de hipoglicemia transitoria y hipoglicemia persistente. La transitoria tiene que ver con una mala adaptación que tiene el niño en el momento que nace, o sea, desde la condición fetal a la condición de recién nacido. ¿Ya? Esa es la transitoria y es la más común. Y después tenemos la hiperglicemia o persistente o recurrente, que habitualmente ocurre más allá de los 7 días y ahí necesitamos un tratamiento endovenoso de glucosa. ¿Ya? Entonces es un poquito más complejo. Etiología, ¿qué se les ocurre de la hipoglicemia? ¿Qué puede pasar en el recién nacido? Si tengo un recién nacido bajo peso, ¿cómo van a estar los depósitos de glucosa? O un recién nacido pretérmino, ¿va a ser menor los depósitos de glucosa? Sí, vamos a tener depósitos de glucosa disminuidos. Por ende, si tengo depósitos de glucosa disminuidos, puede haber una tendencia a la hipoglicemia. ¿Ya? Entonces tenemos que ver con disminución de la producción o depósito. Retardo del crecimiento intrauterino, hipoalimentación, volvemos a esto es otro tema, pero también puede ser la hipoalimentación por la lactancia materna o la lactancia artificial, prematuridad, ¿cierto? Los depósitos están disminuidos, ¿ya? O sea, por ende se puede provocar una hipoglicemia. Después tenemos el hiperinsulinismo, que está acá, que tiene que ver con que la madre diabética está usando insulina, entonces por ende tenemos más riesgo de que por hiperinsulinismo el niño le baje la glucosa, ¿cierto? La glicemia. Y después tenemos aumento de la utilización. ¿Qué pasa cuando el niño está hipotérmico, está con asfixia, está con una sepsis? Que aumenta el consumo de glucosa y tiene más oxígeno. Si tenemos mayor aumento de glucosa, ¿qué va a pasar? Se puede gastar, ¿cierto? Se puede terminar. Y no podemos tener un niño con hipoglicemia. ¿Sí? Y en la persistente ya hablamos de hiperinsulinismo congénito, o sea, el niño nace con un hiperinsulinismo, ¿ya? Y tiene que puede ser con alguna tumor que esté provocando mayor producción de insulina, y eso hace que mantenga la insulina, salga la glicemia. Y trastornos endocrínicos como el déficit de glucagón. Acuérdense que el glucagón es la enzima que permite la gluconeogénesis, ¿sí? Ese es el glucagón. Transforma la glucosa, produce glucosa el glucagón, es una enzima que permite producir glucosa, la gluconeogénesis. Y algunas insuficiencias suprarrenales que también pueden provocar hipoglicemia. Y este síndrome de Wiedemann es habitualmente un niño que se caracteriza porque es macrosómico y permanece la hipoglicemia. Esos son como los dos factores que tiene este niño. Es un síndrome que nacen así, grandes, macrosómicos y con hipoglicemia. Ya, síntomas, chicos. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglicemia? Letargia, ¿qué más?
temblores le suenan. Resulta temblor, el niño no se quiere alimentar, está decaído, ¿cierto? Está pálido, está sudoroso. Nosotros tenemos letargia, apatía, así puede haber taquipnea, puede haber apnea. Y en condiciones como más graves puede haber convulsiones. ¿Ya? O sea, el niño puede convulsionar por hipoglicemia. Por eso es importante observar la clínica del paciente. ¿Ya? Dice, en la atención de cualquier recién nacido se recomienda evaluar factores de riesgo. ¿Ya? Si el niño tiene factores de riesgo, uno debe tomar algún glutes raro. ¿Ya? Y si hay síntomas con mayor razón. ¿Qué es el hemogluco? Glicemia capilar. Es una medición, ¿cierto? Entonces a través de un aparatito que lo hace un laboratorio que permite medir qué cosa la glucosa a nivel de capilares, perfecto. Entonces es un estimativo, porque para uno hacer un tratamiento adecuado debería tomar una glicemia, ¿ya? Pero no dice para dónde va la cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tomar? Un hemoglucotest, que es la maquinita esta, que hay varios laboratorios que permite una aproximación diagnóstica, como lo habíamos dicho, pero para poder tratar tenemos que tener sí el valor de la glicemia, que es el valor del azúcar en la sangre, según un consenso internacional. Entonces, no solamente el hemogluco, sino también una glicemia. Si yo tengo un niño que tiene las primeras 2 horas de vida, dentro de los recién nacidos que tienen factores de riesgo, yo debería tomar en las primeras 2 horas de vida con factores de riesgo un hemogluco. ¿Sí? Y si tengo un recién nacido con síntomas, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar las 2 horas. No, hay que tomar el hemogluco, ¿cierto? O sea, si uno es un niño que está tembloroso, sudoroso, está letárgico, está pálido, no quiere alimentarse, yo debería tomar inmediatamente un hemogluco. Dice, hijos de madre diabética, eso significa HMD, deberíamos controlar la glucosa en la primera hora de vida. Entonces, hijos de madre diabética en la primera hora, hemoglucosa. Si el niño tiene factores de riesgo, pero no está sintomático, a las 2 horas, ¿cierto? Pero si está sintomático, inmediatamente. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Tratamiento, hay 2 tratamientos, preventivo y profiláctico. El preventivo está dentro de la primera hora y la idea es, ¿qué deberíamos hacer si hablamos de preventivo? Alimentar al niño precozmente, ¿cierto? Deberíamos alimentarlo, si está con factores de riesgo, lo alimentamos de inmediato. Con lactancia materna y si no es posible, con lactancia materna o lactancia artificial. ¿Sí? Esas son las 2 alternativas. Si la mamá no está produciendo mucha leche o hay un problema que la mamá está hospitalizada y el niño quiere irla a la cuna, tenemos que obviamente darle la lactancia artificial. Y después tenemos el profiláctico, que es con síntomas, que es habitualmente un niño que vamos a tener ojo con él porque va a estar pesando menos de 2 kilos, tiene menos de 34 semanas o es pequeño para la edad gestacional. Y si está sintomático, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar con glucosa. ¿Con qué glucosa? ¿Al 5? ¿Al 10? Al 10. Glucosa al 10%. ¿Ya? Eso es lo que normalmente se usa. Los bolitos de glucosa son ampollas de glucosa al 10%, que uno... En los adultos habitualmente, ¿qué glucosa pasa? 30%. Al 80%. Ojo con eso, en los niños es al 10%. Recién nacidos y niños, 15%. No es al 30%. ¿Ya? Bolitos de glucosa al 10%. Si es más de 12,5% de glucosa, eso tiene que ser monitorizado y tiene que ser en la UCI. Y por vía central. Ya. Cuidados de enfermería. ¿Es importante la historia clínica de este paciente? Sí, ver peso de nacimiento, si fue recién nacido pequeño para la gestacional, el Apgar, ¿cierto? La talla, el peso, factores de riesgo asociados, ya los mencionamos, el examen físico, si hay síntomas de hipoglicemia, minimizar el gasto cardíaco, secar el ligar porque la hipotermia, la asfixia, ¿cierto? El consumo, todo lo que implica un estrés para el niño puede provocar consumo de glucosa y eso se puede reducir en una hipoglicemia. Entonces dijimos control de hemoglucotest, alimentar al niño con lactancia materna, realizar técnicas de alimentación, control del hemoglucotest, hacer un seguimiento del hemoglucotest, registrar datos, valores diarios del hemoglucos, de controlar de acuerdo al protocolo hospitalario. El protocolo dice a la hora, si a las 2 horas, a las 2 horas. Etiquetas NANDA. ¿Les suena la etiqueta NANDA para terminar, chiquillos? Riesgo de nivel de glicemia, esto es en relación a los 2 temas, hiperglicemia a la glicemia, riesgo de nivel de glicemia inestable, hiperglicemia no letal puede ser riesgo de
hiperbilirrubinemia neonatal, riesgo de lesión térmica. ¿Por qué podría ser riesgo de lesión térmica? Por la fototerapia, ¿cierto? Eso es por presión. ¿Por qué podría ser también? Si es una mierda de posición. Digo que no, pero posición se debe no puede estar todo el rato así, ¿cierto? Ya. ¿Perdón? El PPT decía que se tenían que cambiar de posición cada 3 horas. Sí. En los adultos dice que se supone que son cada 2. Porque estamos hablando recién nacido. ¿Ya? Igual tiene que estar todo el rato en la fototerapia. Eso, tiene que ser eficiente, tiene que ser efectiva. Entonces no lo podemos estar moviendo cada rato y seguro que dijimos que concentramos toda la atención en una sola. ¿Ya? Pero en los adultos es distinto. En los niños, parece que un niño la piel es mucho más sana que la de un adulto, el adulto tiene más riesgo de escararse. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Deterioro de la integridad cutánea por lo mismo. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea tisular, ansiedad de la madre, ¿sí o no? Y Interrupción de la lactancia materna también podría ser interrupción de los procesos fácticos. ¿Entendieron lo que era hipoglicemia? Que puede provocar seguir hipoglicemia en el recién nacido. ¿Qué es importante considerar, chiquillos, en el recién nacido, aparte de examen físico? historia clínica, Los antecedentes. Los factores de riesgo, ¿cierto? Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de un recién nacido con hipoglicemia? Sudoroso, letárgico, palidez. La temperatura no quiere comer, ¿cierto? Está decaído, ¿ya? Incluso puede convulsionar, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir. El valor operacional para tratar una hipoglicemia, 45-36. 45 a 36. Entonces, y con la clínica asociada. Pero No de tan solo 36 hacia abajo, sí, más. ese es el rango. Uno se asusta con 45 y dice, oh, este niño está hipoglicémico, aunque el adulto actualmente 60, entonces dice, oh, está hipoglicémico, ¿ya? Pero no, es lo que puede en el fondo tolerar el recién nacido. Pero siempre asociarlo a qué cosa? A la clínica. Nunca solo, siempre a la clínica. ¿Ya? ¿Listo, chiquillo? Espero que me entendido. Yo sé que es un tema difícil, pero lo mismo que acá, te profundizo